Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, por el consuelo que nos da tu Espíritu. Gracias, Señor, por la fortaleza, Señor, que traes a nuestra vida. Gracias. Somos tuyos, Señor. Aquí está tu pueblo, Señor, delante de ti. Guíanos, Señor, en tus caminos, porque queremos hacer tu voluntad. Apártanos, Señor, del mal camino. Quita, Señor, de nuestra vida toda distracción. Y, Señor, ayúdanos a centrarnos en el camino que tenemos por delante, la carrera que tenemos por delante. Que nuestros ojos, Señor, estén puestos en ti, Cristo Jesús. Que no nos apartemos, Señor. Que nuestra mirada no se aparte ni a la derecha ni a la izquierda. Que nuestros ojos, Señor, estén puestos en tu mirada, Señor. Como lo hizo Pedro, Señor. Gracias, Señor. Bendito seas. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Gloria a Dios. Les invito a que tomen asiento y vamos a continuar adorando a nuestro Dios. Voy a pedir a mi hermano Jonathan que pase por aquí. Adorando al Señor con nuestro diezmo y ofrenda. Su palabra dice en Levíticos 27, versículo 30: la 10ª parte de los productos de la tierra, ya sea grano de los campos o fruto de los árboles, le pertenecen al Señor. Debe ser apartado. Es santa para el Señor. Padre amado, en esta hora, Señor, venimos a darte gracias, Señor. A darte gracias, Señor, porque sabemos que tú eres nuestro sustento, Señor. Nuestro apoyo, Padre. Todo viene de ti, Señor. Sin ti no somos nada, Padre. Te damos gracias, Señor, por las bendiciones, Señor, la provisión, Padre amado. Y aquí vinimos nosotros, Señor, con gozo, con felicidad, con alegría, Señor, a ofrendarte, Señor, a dar tus diezmos, Padre, porque así lo dice tu palabra, Señor. Y nosotros nos agradamos, Padre, cuando venimos, Señor, a poner en el altar lo que es tuyo, Señor, lo que te pertenece, Padre. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Padre amado, porque tú nos sostienes, Señor. Tú nos das fuerza, Señor. Tú nos provees, Padre. Por eso, Señor, aquí estamos, Señor, delante de ti, para agradarte, Señor, para honrarte, Padre amado, y darte lo que es tuyo, Señor, lo que te pertenece, Padre. Señor, felices, Padre amado, porque tú nos das, Señor, y aquí venimos nosotros, Señor, con gozo, Señor, con felicidad, Padre amado, a honrarte, Señor, primero mío, a alabarte, Señor, y a darte toda gloria y toda honra, Padre amado, porque solo tú te lo mereces, Señor. Solo tú eres el Rey de Reyes, Señor. Eres nuestro todo, Padre. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Padre amado. Alabado sea el Señor. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén y amén.
Dios, sí, gloria a Dios. Aleluya. Si gustan, pásense un poquito más adelante. A ver, mis hermanitos, los que están más atrás, pásense más para adelante. Ándeles. Les amamos y queremos tenerlos acá más cerquita. El Señor está haciendo cosas grandes. A veces no nos damos cuenta de cómo Dios va actuando, cómo Dios va obrando en la vida de las personas, en nuestra propia vida. Pero, ¿saben? La obra de Dios es silenciosa, pero es efectiva. Dios va a traer sobre esta iglesia un tiempo en el cual vamos a ser probados. Algunos ya están siendo probados. Pero quiero decirles que el Señor está probando nuestra fe para encontrarla purificada como oro. Y quiero decirles que el Señor va a enviar de su Espíritu Santo, ¿verdad? Viene una marejada, como una ola de la presencia de su Espíritu Santo. Y en esa ola vamos a ser transformados, ¿verdad? Entonces, estemos pendientes, estemos buscando al Señor, ¿verdad? Dios está contento, está agradado porque estamos ayunando, porque estamos buscándole a Él. Pero quiero decirles que estemos alertas. ¿Por qué? Porque nuestra vida está siendo probada, nuestra fe está siendo probada. Sin embargo, el Señor está con nosotros, Él es poderoso y Él nos va a sacar adelante, ¿verdad? Y vamos a salir más llenos de su presencia, más bendecidos, vamos a salir nuevas personas. Hasta la gente se va a sorprender, va a decir, oye, ¿tú cómo has cambiado? ¿Qué te pasó? Te noto diferente. Eso es lo que hace el Espíritu de Dios. Bueno, el mensaje de esta mañana. Ok. Vamos a hablar acerca de la iglesia de Éfeso. Vamos a tomar una parte de la carta del apóstol Pablo a Éfeso, el capítulo 1 nada más. Y vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos hable en esta mañana. Dios nos ha hablado de diferentes formas, ¿verdad? Desde que unos llegaron, bueno, el amor de Dios aquí estaba entre nosotros. El Señor nos ha hablado a través de la alabanza, a través de la adoración, a través de palabras de consuelo, y ahora nos va a hablar a través de su palabra escrita. Señor, te damos gracias. Te pedimos, Señor, que nos des humildad para recibir, Señor, tus enseñanzas. Guíanos, Señor, porque necesitamos mucho, Señor, de tu dirección. Ya no queremos equivocarnos, ya no queremos hacer cosas, Señor, que resulten, Señor, mal. Queremos, Señor, hacer tu voluntad, queremos seguir en tus caminos, queremos que tú nos indiques paso a paso lo que tenemos que hacer. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, si recuerdan, la semana pasada estuvimos hablando acerca de la iglesia de Laodicea. Una de las iglesias de los últimos tiempos, ¿verdad? Claro, fue una iglesia real en el tiempo, unos años después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, ¿qué veíamos de esta iglesia? Veíamos que era una iglesia que se había enfriado, una iglesia que estaba tibia, una iglesia que había olvidado cosas importantes, ¿verdad? Y estaban en una, ¿cómo se llama? Había una prosperidad económica, pero sin embargo, delante de Dios, ¿cómo Dios los veía? Como pobres, ¿verdad? Bueno, hoy vamos a ver la iglesia de Éfeso, que es un modelo porque representa la iglesia del primer siglo. Aunque en todas las edades ha habido varias iglesias que se parecen a Éfeso, incluso en este tiempo, sin embargo, Éfeso al parecer es como el primer modelo que Dios nos pone
para ser esa iglesia. Bueno, vamos a empezar y voy a hablar primero un poquito acerca de lo que era la ciudad de Éfeso. Éfeso está actualmente en lo que es Turquía. Turquía, bueno, infortunadamente es una nación pagana, sin embargo, ahí hubo una iglesia poderosa. Ahí. Ok, déjenme ver, ok, ya, listo. Ahora sí, ahí estoy. Se me olvida que yo tengo el control. Ok, bueno, entonces Éfeso era esta ciudad muy importante del Imperio Romano, porque era la capital de Asia. Aún quedan algunas ruinas. Es un lugar que en la actualidad impacta por todas las construcciones, ¿verdad? Claro, están derrumbadas, pero todo aquel camino que hicieron de mármol, ¿verdad? Todos los arcos, todas las construcciones que había, era una cosa tremenda. Esta ciudad prosperó bastante. En ella estaba el templo de Artemisa, que también es conocida como Diana o la Diana Cazadora. Esta diosa, ¿verdad?, era una diosa de la fertilidad y de la guerra. De hecho, de esta diosa, ¿verdad?, se derivan otras vírgenes que, si vamos siguiendo la trayectoria, vamos a encontrar que incluso la Virgen de Guadalupe y otras vírgenes que se adoran en el catolicismo tienen sus orígenes en esta diosa. Y bueno, en honor a ella se hacían festivales, procesiones, competencias y también invocaciones. Había una mezcla, ¿verdad?, también de paganismo con idolatría, de tal forma que esta ciudad era muy atractiva por el aspecto religioso. Pero también no solamente era el aspecto religioso lo que atraía a las personas, sino que también estaba en una ruta, ¿verdad?, en la cual, digamos, pasaban muchas mercancías, y entonces en esta ciudad pues había un gran comercio. No era tan importante monetariamente como la Odisea, pero sin embargo sí había mucha venta de muchos productos. Y bueno, había también un centro intelectual, había una gran biblioteca. De hecho, todavía quedan parte de las ruinas de esa biblioteca donde había miles de volúmenes, y en aquel entonces tener miles de volúmenes era un gran tesoro. ¿Por qué? Porque no había imprenta. Y entonces hacer un libro, hacer un rollo, ¿verdad?, era un rollo, como decimos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era escribirlo a mano y tenían que tener mucho cuidado para que fuera una copia fiel. Ahora nada más vas a la papelería, sáqueme una copia, ¿verdad? Y rápido, con $1, ¿verdad?, te sacan una copia. O ya ni sé cuánto cuestan, ¿verdad? Pero la cuestión es que en aquel entonces sacar una copia de un libro era un tesoro. Quien tenía libros era rico, ¿verdad? Entonces mucha gente que quería cultivarse iba a este centro intelectual, religioso y también económico. El culto, ¿verdad?, era auspiciado por el Estado. De alguna forma al Estado le interesaba que mucha gente asistiera, que estuviera en Éfeso. ¿Por qué? Porque, bueno, les dejaba mucho dinero, ¿verdad? Esto nos recuerda que a veces, ¿verdad?, el gobierno organiza ciertas festividades o promueve ciertas festividades culturales, ¿verdad?, o en ciertas zonas. ¿Por qué? Porque eso va a dejar una remesa, ¿verdad?, de dinero importante. Entonces, el mismo gobierno promovía el culto, ¿verdad?, a esta diosa y estaba al pendiente. ¿Por qué? Porque también daba grandes ganancias. También era un centro donde había mucha magia, había muchos libros con fórmulas para hacer hechizos, ¿verdad? Hechizos de diferentes cosas, ¿verdad? Igual como ahora, ¿verdad?, para el amor, para la prosperidad, maleficios, ¿verdad?, diferentes cosas. Bueno, Éfeso tenía todo eso. Y algo también que sucedía ahí es que el culto, ¿verdad?, no era solamente, digamos, un culto religioso, sino que también implicaba la satisfacción del cuerpo, ¿verdad? Entonces había
prostitutas, ¿verdad? Había prostitutos y también mucha gente era devota de esos placeres mundanos, ¿verdad? Era una combinación de espiritualidad con carnalidad. Ok, vamos a la siguiente. Pablo estuvo en Éfeso, estuvo un corto tiempo y pues de ahí él se regresó a Antioquía. Recuerden ustedes que el apóstol Pablo hizo 3 viajes misioneros, ¿verdad? Entonces, durante su segundo viaje misionero, él pasó por esta ciudad. Y en su tercer viaje misionero, él se quedó en esta ciudad durante 3 años. ¿Qué hizo durante 3 años? Pues enseñarles. Al principio, él estuvo en la sinagoga. Ustedes recuerdan que era la costumbre de los judíos, primeramente, predicar el evangelio en las sinagogas. Entonces, él lo hizo así, mas sin embargo, pues hubo discusiones en las sinagogas, hubo un gran problema que se generó, y entonces mejor él se trasladó a la escuela de un gentil, ¿verdad? Porque había escuelas, no como ahora, ¿verdad? Pero eran escuelas filosóficas. Y entonces se traslada a la escuela de Tirano, donde había un espacio, suficientemente amplio para que él estuviese enseñando. Y así es como él continuó durante este periodo, enseñándoles acerca de Cristo Jesús. Otra cosa importante es que ahí él encontró un grupo de discípulos de Juan el Bautista. Ustedes recuerdan que Juan el Bautista fue enviado para preparar camino al Señor. Así es que estos discípulos estaban muy diestros, ¿verdad? Estaban muy espiritualmente dispuestos para recibir el evangelio. Ellos conocían las cosas que Juan les había enseñado, pero precisamente cuando llega el apóstol Pablo, ¿verdad? Hay una gran bendición sobre la vida de estas personas. También en esta ciudad ocurrieron milagros poderosísimos, ¿verdad? Dios usó grandemente al apóstol Pablo, de tal forma, ¿verdad?, que incluso en algunos milagros nada más la sombra caía sobre los enfermos y sanaban, o enviaban pañuelos y entonces eran sanados. Dios tiene muchas formas, ¿verdad?, de actuar. De hecho, en la actualidad, ¿verdad?, mucha gente hace uso de esto, pero tiene que ser dirigido por el Espíritu Santo, ¿verdad?, porque otras nada más son imaginaciones. Pero Dios puede utilizar, ¿verdad?, hasta un objeto físico para traer sanidad a una persona. Bueno, vamos a hablar ahora acerca de la iglesia de Éfeso y cómo el apóstol Pablo viene y se dirige a ellos. Entonces, estamos en el libro de Efesios, si gustan ir para allá, Efesios capítulo 1, y voy a ir leyendo de 2 versículos, par de versículos en par de versículos. Yo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, pero si tú tienes la Reina Valera, ahí puedes tú checar, ¿verdad? Como el pasaje es muy parecido. Dice así: yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta al pueblo santo de Dios en Éfeso, fieles seguidores de Cristo Jesús. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Bueno, entonces primeramente el apóstol que estaba escribiendo a la carta de Éfeso, él les quería explicar grandes temas doctrinales para el cristianismo. De hecho, si ustedes después quieren leer toda la carta, van a encontrar mucha enseñanza, mucha doctrina que nos bendice a nosotros también. Primeramente el apóstol Pablo dice: soy apóstol, pero no soy apóstol porque me haya nombrado yo mismo o me hayan nombrado otra persona. Yo soy apóstol porque me nombró el Señor Jesucristo. ¿Recuerdan que hubo un apóstol que fue nombrado por los demás apóstoles? ¿Sí? ¿Cómo se llamaba ese apóstol? Matías, ¿verdad? Matías vino a formar parte de los 12 porque naturalmente Judas se convirtió en el traidor.
Pero sin embargo, no vemos que Matías figurara mucho realmente, pues como apóstol, ¿verdad? Más bien después es el Señor Jesucristo que viene y levanta a San Pablo para hacer esta obra tremenda, ¿verdad? Entonces se considera más parte de los 12 apóstoles el apóstol San Pablo, ¿verdad? De hecho, él lo dice, a mí me llamó el Señor Jesucristo. Y no lo está diciendo con orgullo o con soberbia, sino lo está diciendo con autoridad. Yo les puedo enseñar, yo les voy a decir acerca del Evangelio porque a mí me escogió el Señor Jesucristo. Y entonces, fíjense cómo llama a los cristianos. Santos fieles. Estoy escribiendo a los fieles. ¿Por qué? Porque así es como realmente Dios nos ve. Y así es como debemos vernos nosotros, unos a otros, como personas santas. Una de las causas por las cuales a veces la gente cristiana regresa al mundo es porque se estaba levantando de un vicio y le empiezan a decir, no, es que tú sigues siendo borracho, tú sigues siendo esto otro, tú sigues siendo aquello. Y entonces en vez de levantar a aquel creyente que está luchando por caminar hacia la santidad, ¿qué hacemos? Lo tiramos. Así es que cuando tú veas a tu hermano, ¿verdad? Hermano amado, santo de Dios, siervo de Dios, sierva de Dios, tenemos que declarar lo que dice la palabra de Dios y no lo que el mundo y el diablo quiere decirnos. ¿Sí o no? Tal vez hay algunas personas que digan, ¿tú eres cristiano? ¿De veras? Y como que quieren traerte el pasado. No, si tú eras así, tú eras esto. No me digas que ya eres aleluya. ¿Verdad? Quieren traernos el pasado al presente para regresarnos al pasado. Pero el apóstol Pablo está bien consciente que cuando fuimos transformados por Cristo Jesús, como dice, ustedes ya son fieles y son santos. ¿Fieles a quién? Fieles a nuestro Dios. Si tú eres fiel a Dios, vas a ser fiel en todo, en tu trabajo, ¿verdad? En tu familia, en todos los aspectos tú vas a ser fiel. Y luego dice, gracia y paz, ¿verdad? Sea a ustedes, ¿verdad? Fíjense que este camino, la gracia y la paz que Dios da al creyente, es un camino alto. Recuerden ustedes que Dios dijo, mis caminos no son como vuestros caminos, porque mis caminos son más altos. ¿Habrá algún cristiano que dice, bueno, yo voy a caminar el camino de Cristo Jesús, pero no tiene la gracia ni la paz de nuestro Señor Jesucristo? Entonces su camino es más difícil, es más escabroso, es más duro, porque la gracia y la paz son un regalo que viene de parte de Dios para que tú camines por esa senda alta. Sigue siendo una senda angosta, pero tienes la gracia de Dios, tienes la paz de Dios mientras estás caminando. Bueno, ¿y yo para qué quiero la paz? Por los problemas, por las situaciones, por las angustias que a veces vienen a nuestra vida. Si un hombre, si una mujer tiene la paz de Dios, va a estar centrada en Cristo Jesús y no se va a desviar, no se va a caer. Es una persona que está descansando en Dios a pesar de las tribulaciones. Y caminar en la gracia, ¿qué significa? Que Dios te da la capacidad para hacer. Dios te da la capacidad para hacer. ¿Para hacer qué? Lo relativo a su obra y lo relativo a tu vida secular. Mucha gente tal vez diga, es que yo no tengo ahorita la capacidad para aspirar a ese puesto. Sí la tienes. Solamente es cuestión de que busques a Cristo Jesús, porque Él es el que sabe todo. Él es el que da las capacidades. Él es el que pone en nosotros la inteligencia, el entendimiento. Ok, vamos a la siguiente. Y entonces el apóstol empieza dando las bendiciones espirituales que vienen de parte de Dios. ¿Cuál es el origen de la bendición? Bueno, estoy en el versículo 3 y 4 y dice así:
Toda la alabanza sea para Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Fíjense qué bonitas verdades dice aquí en esta porción. ¿Quién es el que nos va a bendecir? Dios Padre. ¿A través de quién lo va a hacer? A través de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, la gente que es idólatra no puede tener la bendición de Dios. Tendrá algunas bendiciones por misericordia de Dios, pero la bendición viene a través de Cristo Jesús. Dice, su bendición es primeramente espiritual, aunque a veces quisiéramos tal vez que su bendición fuera material. Pero veíamos también la semana pasada que si recibimos solamente bendición material y nuestro corazón no está con Dios, ¿qué va a pasar? Esa bendición, en vez de ser bendición, va a ser una maldición, ¿verdad? Entonces, primeramente Él viene y nos bendice espiritualmente, porque una vez que tú estás bendito espiritualmente, todo va a florecer, todo va a prosperar. Lo primero es lo espiritual. Solamente se nos pudo otorgar esa bendición a través de Jesucristo y fuimos elegidos en su predestinación. Aquí no aparece la palabra predestinación en esta versión, pero en la versión Reina Valera viene esa palabra. Y significa que Dios te ha marcado un destino. Sin embargo, no es un destino fijo, por eso se llama predestinación. Porque una parte tiene que ver lo que Dios ha planeado para tu vida y otra lo que tú quieres hacer. Entonces de esas dos voluntades va a salir algo que puede salir más o menos bien, que puede salir muy bien o que puede salir mal. Todo depende qué tanto nos apeguemos a ese plan que Dios diseñó para nosotros. Mucha gente dice, yo no sé por qué vine a este mundo, ¿verdad? ¿Por qué vine aquí nada más a sufrir, a llorar, verdad? No. Dios tiene un plan para ti. Lo único que tienes que hacer es descubrirlo. Su objetivo de Dios, ¿cuál es? Nuestra santidad, nuestra limpieza. Pero pastores, que a mí me han dicho que los santos no se divierten. Que los santos, ¿verdad?, se quedan a vestir otros santitos. No, los santos sí se divierten y se divierten mucho más que las otras personas que ostentan divertirse en placeres mundanos. Nosotros disfrutamos, ¿verdad?, de nuestra familia, disfrutamos de las cosas buenas que Dios nos da. También salimos a pasear, también salimos de vacaciones, ¿verdad? Simplemente no disfrutamos de los placeres pecaminosos. Pero algo más importante, disfrutamos de la presencia de Dios, que es más que cualquier otra cosa. ¿Qué decía David? Prefiero un día en tus atrios que 1000 días disfrutando placeres. Bueno, no dice así, ¿verdad? Esa es mi versión. Disfrutar los placeres fuera de tu templo. Ok, vamos a la siguiente. ¿Cuáles son los motivos de Dios para predestinarnos? ¿Por qué Dios se interesó en marcarnos un destino? Dice aquí en el 5, versículos 5 y 6. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Esto es precisamente lo que Él quería hacer. Y le dio gran gusto hacerlo, de manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros los que pertenecemos a su Hijo amado. Fíjense, vamos a destacar estas cosas importantes, estas verdades importantes. Nos amó con un grande amor que, no siendo hijos, nos quiso adoptar por medio de Jesucristo. Habrá niños en Querétaro
que necesiten ser adoptados? Sí hay. Sí hay. ¿Cómo se sentirá un niño cuando realmente llega a un hogar de adopción donde le aman, donde lo cuidan? ¿Cómo se sentirá? Bien, muy bien. Ya no es aquella persona que está en la calle, que todo lo patean, ¿verdad? Quítate de aquí, chamaco, ratero, ¿verdad? Pues fíjense que así estábamos nosotros sin Cristo, solitos en este mundo, sin esperanza. Pero Él viene y nos adopta y dice, no estás solito, ahora eres mi hijo. Y dice que lo hizo por su puro amor. Por puro amor, Él decidió escogerte para que seas su hijo. Te escogió para adoptarte. Y naturalmente, ¿cuál es nuestra respuesta cuando somos adoptados? Señor, muchas gracias. Muchas gracias. Te alabo, te bendigo, Señor. Gracias. Porque ahora tengo un Padre, ahora tengo una esperanza, tengo un camino, tengo una fe, tengo una vida, tengo tu bendición, Señor. Tengo una herencia en los cielos. Por eso esta acción de Dios dice que va a producir honra por toda la eternidad, ¿verdad? Vamos a ver una persona que me lea Apocalipsis 5, 9 al 13. Cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro. Sí. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Al 13. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número eran millones de millones, que decía a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder, por los siglos de los siglos. Amén. Fíjense, antes no teníamos un propósito, no teníamos un camino, no teníamos un destino, ¿verdad? Éramos como, si ustedes ven en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Hay una analogía, ¿verdad? De una mujer que al momento que nace dice que es desechada, ¿verdad? Dice que el fetito, ¿verdad? Fue arrojado en el piso. Pero dice que pasa el Señor y la toma, ¿verdad? Y entonces la cría, la amamanta, ¿verdad? Y se hace una hermosa mujer. Y después dice el Señor que Él viene y decide, ¿verdad? Cuando ya está en edad, tomarla por esposa. Eso es la iglesia. ¿Qué éramos nosotros? Éramos lo que el mundo desechó. Éramos la basura, lo que el mundo no quería. Pero viene Dios, te toma, ¿verdad? Y Él te empieza a levantar, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa? Finalmente Él viene, Él marca un camino para su iglesia, para tu vida. ¿Por qué? Porque Él quiere bendecirte. Fíjate qué gran privilegio, vamos a estar en la presencia de nuestro Dios. Vamos a gozarnos, vamos a darle gracias por todo lo que Él hizo en nuestra vida. Y bueno, por esta gracia, Dios nos aceptó, pero tuvo que pagar un precio. ¿Por qué tuvo que pagarse un precio? Porque por nuestra desobediencia, nosotros caímos en manos de Satanás. Ustedes recuerdan, Adán y Eva pecaron y entonces vinieron a formar parte del reino de las tinieblas. Entonces Dios tuvo que comprarnos nuevamente. Hubiera sido fácil, ¿verdad? Que Dios hubiera dicho con su autoridad,
pues ¿sabes qué, Satanás? Ahorita te destruyo y yo vuelvo a tomar lo que era mío. Pero Dios es un Dios legal. Dios no rompe las leyes. Y la ley exigía que tuviese que haber un sacrificio de un cordero para poder ser nuevamente de Dios. Vamos a la siguiente. Así es que después el apóstol Pablo nos habla acerca de este beneficio que tenemos, la redención. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento. Entonces, redención, ¿qué significa? Rescate, comprar de nuevo, recuperar lo perdido, comprar la libertad. Hay veces, ¿verdad? Bueno, aquí no se da tanto, ¿verdad? Pero en algunos lugares donde hemos estado, si se roban algo, después puedes seguir ahí a donde están, digamos, las cosas baratas, a la pulga, y entonces ahí puedes encontrar lo que te robaron, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues así a veces son las cosas aquí en México. Pues el diablo engañó al hombre y se lo robó, al hombre y a la mujer. Y entonces, ¿qué tuvo que hacer Dios? Ir a buscar nuevamente y después de encontrarnos, nos compró para que seamos nuevamente de Él. Eso es redimir. Ahora, ¿cómo nos compró? No nos compró con dinero, nos compró con la sangre de su Hijo. ¿Cuántos de aquí estarían dispuestos a dar la sangre de su Hijo? La vida de su hijo o de su hija. Está duro, ¿eh? Yo no levanto mi manita. A Abraham le pidieron que hiciera eso, ¿verdad? Y él lo hizo en fe porque él confiaba de que Dios iba a proveer algún medio por el cual algo sucediera. Él no sabía qué iba a pasar. Él decía, bueno, si Dios me está pidiendo a mi hijo, pues se lo voy a entregar. Pues Dios sí lo hizo. Abraham nada más fue un tipo, pero Dios sí lo hizo. Fue necesario sacrificar a su hijo y Él entregó a su hijo para salvarnos. Vean qué grande amor de nuestro Dios. Y también dice que juntamente al comprarnos con Cristo Jesús nos dio riquezas de su gracia. ¿Por qué? Porque Él es asombrosamente bueno y bondadoso. Y esta riqueza espiritual nos llega a través de la sabiduría y la inteligencia de Dios que es en Cristo Jesús, ¿verdad? Una persona que busque 1 Corintios 1:30. Entonces vemos que Cristo Jesús es el Cordero por el cual tú fuiste comprado. Pero fuiste comprado no solamente para ser de Dios, sino para que tú tuvieras riquezas espirituales, sabiduría e inteligencia en Dios. ¿Qué más te puede faltar? Lo tenemos todo. ¿Cómo dice? ¿Sí? ¿O quien lo tenga? 1 Corintios 1:30. Sí, hermano, por favor. Poder estar nosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Gracias. Fíjense, por Cristo Jesús, ¿verdad? Santificación, ¿verdad? Nos hemos sido hechos justos. Por Cristo Jesús. Hemos sido hechos sabios por Cristo Jesús. Vamos a la siguiente. Versículos 9 al 10 dice, ahora Dios nos ha dado a conocer su misterioso plan acerca de Cristo. Un plan ideado para cumplir el buen propósito de Dios. Y el plan es el siguiente. A su debido tiempo, Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de bajo la autoridad de Cristo. Todas las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra. Entonces, este plan es un plan que no se le ocurrió a Dios apenas ahorita. Desde antes que el mundo fuese, Él ya tenía un plan para salvarnos.
Todavía el mundo no se hacía y ya te conocía. Ya estabas en la mente de Dios. Decía, un día, ¿verdad? Yo voy a formar un Jonathan, ¿verdad? Yo voy a formar un Toño, ¿verdad? Un Antonio, ¿verdad? Voy a formar una Betty. Y estábamos en sus planes. Y también Él ya había ideado la forma de rescatarnos. A través de la abundancia de sabiduría e inteligencia que tenemos en Cristo Jesús, nos hizo entender este misterio. Este buen propósito es para el éxito de nuestra vida en Él. El mundo quiere que tú seas exitoso en el mundo, pero tener éxito en el mundo es ambiguo, porque un éxito sin Dios puede ser que tú te idolatres a ti mismo y después vengas a ser destruido. Pero un éxito en Dios te pone en un lugar alto en el cual tú estás cimentado sobre la roca que es Cristo Jesús. Tienes los valores de Dios y no te vas a caer de ahí, porque es Dios quien te puso. Reunir, ¿verdad? Todas las cosas bajo Cristo, las cosas del cielo con las de la tierra. Fíjense que en el Antiguo Testamento se habla de un santuario, de sacerdotes, se habla de un sacrificio, de un derramamiento de sangre, todas las cosas que hacían los hebreos como mandato de Moisés para ofrecer los sacrificios en el tabernáculo, todo eso era figura de las cosas que iban a suceder en el cielo. Y ahora que nuestro Señor Jesucristo murió, dice la palabra, que ese Cordero entró a la presencia de Dios con la sangre que nos limpia. Y ahora Él es el sumo sacerdote que intercede por nosotros, porque el sacerdote aquí en la tierra solamente vivía unos años y tenía que ser sustituido por otro sacerdote, y esos sacerdotes eran imperfectos, porque eran tan pecadores como nosotros. Pero Cristo Jesús es un sacerdote santo y perfecto, que eternamente Él puede interceder por nosotros y lo va a hacer de la mejor manera. ¿Sabes por qué? Porque te ama. Y te ama tanto que dio su vida para salvarte. Y Él le pide a Dios, ora a Dios por tu vida. Así como también nosotros oramos por ustedes, ¿verdad? Y entre todos, ¿verdad? Oramos unos por otros. Cristo Jesús intercede todo el tiempo por nosotros. ¡Qué gran bendición! No podemos ser derrotados a menos que queramos ser derrotados. Pero tenemos todo para vencer. Vamos a la siguiente. Y así es que todas las cosas fueron reunidas en Cristo Jesús. Fíjense, por ejemplo, Dios le dio promesas a Abraham. Pero Jesucristo, ¿verdad? Aunque Abraham es el padre de la fe, dice la palabra en Hebreos 12:2 que Jesucristo es el autor y consumador de la fe. Él hizo la fe y Él la completó. Porque cuando Él resucitó, ¿verdad? Se cumplieron muchas promesas. Se cumplió el poder de Dios venciendo sobre las tinieblas y dándonos una herencia eterna, haciéndonos partícipes. Pero fíjense las bendiciones que tenemos con esta reunión de las cosas en Cristo Jesús. Las profecías se cumplen en Cristo Jesús. Todo lo que dice la Biblia nos habla de una o de otra forma acerca de Cristo Jesús. Hay promesas, ¿verdad? Simplemente cuando Dios le dice a la mujer, yo voy a levantar de tu simiente a alguien que venga y le pise la cabeza a la serpiente. Esa es una promesa. Pero hay muchísimas promesas que encontramos. También las figuras, ¿verdad? Sombras o alegorías, ¿verdad? Ahora son la sustancia en Cristo Jesús. Por ejemplo, nuestro Señor, que es ese Cordero Santo, con su sangre nos hace aceptos delante del Padre y ahora tenemos una herencia
en los cielos gracias a Cristo Jesús. El pueblo de Israel tenía una esperanza de gloria, porque en 1 Samuel 4:22 tú vas a ver que el arca se perdió. Ahorita los judíos no tienen un arca, ¿verdad? Aunque tienen un modelo y posiblemente fabricaron una, pero no está ahí la gloria de Dios. No está resplandeciente como estaba cuando estaba en el tabernáculo, porque la gloria de Dios ya no está en los objetos, ahora está en las personas. Y a través de Cristo Jesús es como esa gloria que se perdió en el Antiguo Testamento, ahora puede estar en nosotros, ¿verdad? De hecho, en el momento en el que estuvimos aquí adorando y alabando, ¿verdad? Aquí había ángeles, ¿verdad? Y aquí estaba la presencia misma de Dios. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios es un regalo que ahora tenemos a través de lo que hizo Cristo Jesús. La ley de Moisés tenía que ser cumplida. ¿Quién cumplió la ley de Moisés? Nadie en el mundo, pero hubo uno llamado Cristo Jesús que cumplió la ley. Y como Él cumplió la ley, ahora la ley que impera en nosotros es la ley del Espíritu. A nosotros no nos gobierna la ley de Moisés. Aunque sí, no robamos, no matamos, no adulteramos, no esto, no lo otro, pero es porque en nuestro corazón hay una ley superior escrita por Cristo Jesús que te impide que rompas la ley de Moisés. También las cosas viejas pasaron y todo se hizo nuevo a través de Cristo Jesús. Vamos a la siguiente, vamos a ver cuáles son nuestra herencia en Cristo Jesús. El apóstol Pablo estaba muy interesado que la iglesia de Éfeso pudiera saber cuáles eran los tesoros que ahora ellos estaban recibiendo espiritualmente. Versículo 11. Es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios, porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. El propósito de Dios fue que nosotros, los judíos, que fuimos los primeros en confiar en Cristo, diéramos gloria y alabanza a Dios. Y aquí les puse algunas cosas que nosotros tenemos como herencia a través de Cristo Jesús. Por ejemplo, en el Salmo 16:5, ¿verdad? El Señor Jesús es nuestra herencia. El hecho de que Él sea tu Salvador es tuyo. Es tuyo. Es un regalo que Dios te dio. Dios te envió un Salvador para sacarte de la vida perdida. A través, ¿verdad? Nuestra herencia en Cristo es también la vida, porque dice la palabra, ¿verdad? En Juan 5, ¿verdad? En Él estaba la vida. Romanos 12:3, a través de Cristo Jesús tenemos la fe. Nuestra herencia es la salvación, el sustento diario y su bendición. Esto está en Salmo 18, 35 al 36. También tenemos el amparo de Dios, su fortaleza y su auxilio, según lo que nos dice Salmo 46:1. Y tenemos la salida a la tentación. Mucha gente dice, es que yo no sé cómo salir de esta situación, yo ya quiero dejar este vicio, esto me está destruyendo. Pues en Cristo Jesús sí hay solución. En Cristo Jesús la gente cambia. En Cristo Jesús hemos dejado nuestra vida pasada para ahora ser de Cristo. Él nos ha dado como herencia una armadura para que podamos enfrentar la batalla espiritual. Nos ha dado un camino certero. No un camino de que, pues mira, si te vas por aquí, pues a lo mejor sí llegas. A lo mejor sí la haces. No, en Cristo Jesús la haces porque la haces. ¿Por qué? Porque su camino es verdadero. Él, como herencia, nos ha dado librarnos del maligno. Tenemos en nosotros
la resurrección. Cuando tú mueras en este mundo, ¿verdad? Todos vamos a morir, pero sin embargo nos vamos a levantar a una nueva vida en Él. Hay gente que en este mundo se va a morir, pero no va a resucitar para Cristo, sino que va a resucitar en una resurrección de condenación. Se va a despertar envuelto en llamas, ¿verdad? Pero nosotros, ¿verdad? Tenemos como herencia que vamos a resucitar a una nueva vida a través de Cristo Jesús. Tienes como herencia la justificación, la gracia y el acceso a Dios, victoria sobre este mundo y el fervor de su fuego divino. ¿Qué es el fervor de Dios? Es esa pasión por las cosas de Dios. Mucha gente tal vez dice, ay, es que tú siempre en la iglesia, todo el tiempo en la iglesia, pues ¿qué ven ahí o qué? No, es que yo siento amor de Dios. Yo tengo pasión por Dios. Yo amo a Dios. Él me llena, Él satisface mi vida. Me siento bien con buscarlo, me siento bien con alabarle. Entiendo sus caminos, Él corrige mis sendas. Él me muestra el futuro, me muestra su voluntad. Vamos a la siguiente. Como muestra, Dios nos ha dado pruebas de que su pacto es un pacto firme. ¿Verdad? Cuando nosotros nos casamos, ¿qué hacemos? Bueno, damos un anillo, en otros, ¿verdad? Dan unas moneditas que se llama las arras, ¿verdad? Que bueno, tiene símbolo, ¿verdad? De prosperidad, etcétera, ¿verdad? Pero en la palabra de Dios significa que tú estás dando algo como prueba de tu compromiso. Fíjense lo que Dios nos dio. Dice, ahora ustedes, los gentiles, también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. El Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza, ¿verdad? Entonces encontramos que el evangelio verdadero va a producir fe. Hay un evangelio que no es verdadero y lo que produce es religiosidad. La gente se siente más o menos justificada porque es parte de un rito, ¿verdad? Y ya le dieron la credencial que forma parte de cierta asociación o cierto culto religioso. Pero el verdadero evangelio lo que va a hacer es que la persona crea. ¿Y qué es creer? Es desconfiar de ti mismo, es desconfiar de lo que el mundo te dice para creerle a Dios. La fe no es cualquier cosa. La fe requiere una confianza de que tú conozcas a Dios y que sepas que Él no miente. Y aunque a veces Dios nos pide cosas medias locas, fuera de nuestra lógica natural, funcionan. Porque Dios se goza en que nosotros experimentemos el mundo espiritual y que veamos que lo que nosotros hagamos en el mundo espiritual va a transformar nuestro mundo físico. Nosotros queremos transformar el mundo físico con nuestras fuerzas físicas, pero fracasamos. ¿Por qué? Porque hay alguien que nos está haciendo la guerra espiritual y nosotros estamos desarmados espiritualmente. Entonces, mientras tú estás batallando en el mundo físico, viene alguien y hace algo espiritual y te vas para abajo. Por eso es la importancia de que nosotros busquemos primeramente la bendición espiritual, el estar bajo la cobertura de un Dios poderoso, para que entonces lo que Él nos muestre para hacer, no venga el enemigo o alguna otra persona, ¿verdad? Porque no toda la gente es buena.
Hay mucha gente que tiene envidia, mucha gente que hace trabajos, mucha gente que codicia lo que tú tienes y trabaja, ¿verdad?, para que lo pierdas. En el trabajo hay gente que tiene envidias y empieza a hablar, son serpientes, son espíritus inmundos que está hablando. No, ¿por qué a ese le dieron y por qué a esa? Y no sé qué. Es que esa se acerca al jefe, ¿verdad? Y quién sabe qué, ¿verdad? Entonces, puras cosas, ¿verdad? De la boca, ¿verdad?, salen maldiciones. Y tal vez estamos luchando, ¿verdad? Luchando físicamente, pero no es por ahí. Necesitamos la bendición de Dios. Y miren, si Dios bendice, que maldiga quien quiera maldecir, porque la bendición de Dios no puede ser anulada. Es más, al que te maldice, si tú estás bendito, mira, esa maldición se le regresa. Es lo que se le dijo a Abraham. No puede ser maldecido, no puede ser maldito. Vamos a la siguiente. Dios nos da una muestra segura de que tenemos esta herencia. Nos dio el Espíritu Santo para que no desconfiemos y digamos, pues es que lo que Dios prometió, pues quién sabe si será verdad o quién sabe si lo irá a cumplir. No, Él te dio como prueba el Espíritu Santo, que tú sientes, que tú sabes que está ahí, que tú dices, es que esto es verdadero, esto es cierto. No es que me estén lavando el coco, yo lo sentí, yo sé que Dios existe y yo sé que Dios tiene un plan para mí. Y yo sé que Dios me ama y yo creo lo que dice en Efesios, lo que le está diciendo el apóstol Pablo a la iglesia. Tú tienes una herencia, Dios hizo un pacto contigo, ese pacto no se va a romper. Vamos a la siguiente. Y luego el apóstol Pablo empieza con motivos de gratitud. Dice, desde que me enteré de su profunda fe en el Señor Jesús, está hablando de los Efesios, y del amor que tienen por el pueblo de Dios en todas partes, no he dejado de dar gracias a Dios por ustedes, los recuerdo constantemente en mis oraciones. ¿Sabes? Esta era la característica, una de las características que tenía la iglesia de Éfeso. ¿Eran fruto del trabajo del apóstol? Sí, pero un apóstol amoroso, un apóstol que había sufrido horrores, un apóstol que amaba a la gente. Fíjense que el apóstol Pablo amaba tan tremendamente que decía, ¿quién no sufre y yo no sufro? ¿Quién no enferma y yo no enfermo? ¿Qué nos dice el Señor Jesucristo? Gócense con los que se gozan, lloren con los que lloran. Así de unidos tenemos que estar nosotros. Y la iglesia de Éfeso estaba bien unida. ¿Sabes por qué? Porque tenían esa relación con Cristo Jesús, porque tuvieron buena enseñanza. Y entonces dice aquí que el apóstol Pablo, cuando se enteró, ¿verdad?, de ese amor tan grande, ¿verdad?, y dice que ese amor no era nada más entre ellos, dice que amaban a todo aquel que era discípulo, ¿verdad? Dice, este amor, ¿verdad?, en todas partes, por el pueblo de Dios en todo lugar. Entonces, su oración era, Señor, gracias por esta iglesia, gracias por esta iglesia, gracias por esta iglesia. Ok, su fruto de fe y amor era un fruto natural y verdadero. La gratitud es la clave de la humildad del apóstol. ¿Sabes que Dios va a levantar a muchos de ustedes para que tengan no solamente un cargo aquí, sino Dios los va a enviar a otros lugares? Dios los va a enviar. Dios los escogió, no los escogí yo. Pues quiero decirte, ¿verdad? Este es un mensaje para ti. Siempre dale gracias a Dios por lo que Él haga a través de ti. No es fruto tuyo. No es que tengas, seas la persona más especial. Es por su gracia. Si Dios te da, ¿verdad?, bendice aquel lugar donde tú estés, la obra que tú estés llevando, siempre tienes que estar dando gracias a Dios. Gracias, Señor, gracias, Señor. Vamos a la siguiente. 17. Y le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría y percepción espiritual para que crezcan en el conocimiento de Dios.
Pido que les inunde de luz el corazón para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó, es decir, su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia. ¿Verdad? Isaías 11:2 dice que el Espíritu Santo trae también espíritu de sabiduría y revelación. ¿Para qué me sirve el espíritu de sabiduría y revelación? Para que entiendas tu camino, para que entiendas tu vida, para que entiendas a Dios, para que sepas cuándo decir sí, cuándo decir no. Revelación, para que veas más allá de lo que la gente te dice, de lo que tú tienes enfrente, de las cosas que están por venir, que tú veas más adelante y puedas prever mejor las cosas. Sí se puede prever el futuro, hermanos. Sí podemos determinar las decisiones que tenemos que tomar, porque el Espíritu Santo puede revelar a tu vida qué es lo que Él va a hacer. Por ejemplo, el Señor ha dicho a través de profetas que este lugar, ¿verdad?, lo vamos a dejar pronto. El Señor ha dicho también, ¿verdad?, que vamos a ir a un lugar, ¿verdad?, y en ese lugar, no sé si al momento o después, ¿verdad?, va a haber auditorio, va a haber salones, va a haber muchos, pero alguien puede decir, bueno, pero si son bien poquitos. Pues no lo dije yo, lo dijo el Señor. Y Él lo va a hacer, ¿verdad? Porque sabes una cosa, Dios no se glorifica en la multitud de las personas ni en la multitud de las riquezas. ¿Sabes dónde se glorifica Dios? Con un pueblo, sea chico o sea grande, que tiene temor de Él y que le sigue, que le ama, que confía en Él. Dios lo va a hacer. Si nosotros lo vemos con nuestros ojos naturales y con nuestro intelecto, no, ese pastor está soñando, ¿verdad? ¿Qué le pasa, verdad? Sí, porque lo podemos ver en el mundo natural. Pero ustedes lo van a ver. Y ustedes son los pioneros. Y Dios va a levantar entre ustedes esos líderes que se necesitan para cuando venga toda esa gente. Y va a haber una gran bendición en tu vida. Para eso sirve la revelación, para saber hacia dónde Dios nos está indicando, ¿verdad? Dios nos está indicando que hay que poner una escuela. De hecho, fuimos hace 15 días con un hermano que dice, mire hermano, yo tengo un salón, ¿verdad? Y yo tengo el deseo también de poner una escuela, ¿verdad? Han venido aquí a la iglesia en algunas ocasiones. Y dice, mire, pues aquí podemos hacer esto, podemos hacer lo otro, aquello, ¿verdad? Podemos poner salones aquí, tenemos aquí esto, ¿verdad?, que se puede utilizar como un auditorio. Dios está presentándonos opciones, pero tenemos que discernir por el Espíritu Santo cuál es el lugar, ¿verdad?, que Dios tiene preparado. Muy bien, ¿cuál es el objetivo principal? De conocerle a Él y conocer sus caminos. No puedo decir yo, ok, yo conozco a Dios y no conozco sus caminos. Son dos cosas que van unidas. Si tú conoces a Dios, vas a conocer cómo piensa y qué quiere. Si tú conoces a una persona, vas a conocer cómo piensa y qué quiere. Así es que si tú verdaderamente conoces a Dios, ya no va a haber incertidumbre en tu vida, porque tú vas a saber qué es lo que Él piensa de ti y qué es lo que Él quiere para ti. Por eso es tan importante que nos adentremos en el Señor Jesucristo para que todas nuestras dudas, incertidumbres y temores sean disipados por la luz de su revelación. Él nos da esperanza, dice Salmo 42:5, ¿verdad? Él es Dios mismo y Él está cuidándonos a nosotros. Y las riquezas de la gloria que Él nos ha heredado, ¿verdad?, están en Filipenses 3:21. Hay grandes riquezas que hemos recibido, pero no las hemos cobrado.
No las hemos cobrado porque necesitamos leerlas. Necesitamos creerlas. Necesitamos reclamarlas. Dios, aquí dice en tu palabra esto. Yo ya hice esta parte. Quiero que me conceda lo que dice aquí tu palabra. Es como aquella persona, ¿verdad?, que tiene un testamento, pero no ha ido con el abogado, el que tiene, digamos, la autoridad para en un momento dado decir, ok, repártanle a esta persona lo que le corresponde, porque es lo que le dejó su papá, lo que le dejó su familiar que murió. ¿Quién fue el que murió? Nuestro Señor Jesucristo, pero nos dejó una herencia, aunque Él vive, pero con su muerte Él nos heredó muchas cosas. Muy bien, vamos ya, estamos por terminar. También pido en oración, versículo 19 al 21, que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él. Ese es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en un lugar de honor a la derecha de Dios, en los lugares celestiales. Ahora Cristo está muy por encima de todo, sean gobernantes o autoridades o poderes o dominios o cualquier otra cosa, no solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Entonces el apóstol Pablo le estaba diciendo a la iglesia de Éfeso, yo estoy muy interesado porque les conviene que ustedes sepan cuán grande Dios tienen ustedes. Su grandeza es increíble, su poder, ¿verdad?, es ilimitado, pero lo más importante es que Él está a nuestro favor. Ese poder que actúa, ¿verdad?, se hizo manifiesto en la resurrección. Ningún otro, ¿verdad?, de los líderes religiosos que encabezan las religiones del mundo ha resucitado. Solamente Cristo Jesús ha resucitado. Y Él fue puesto en autoridad y dice que está sentado a la diestra del Padre y está puesto sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, y no hay nada encima de Él. Bueno, ¿y esto para qué me sirve? Pues nada más y nada menos, amada hermana y amado hermano, tú estás sentado con Cristo Jesús en lugares celestiales, no para pepenar, no para estar en este mundo suplicantes de las personas. Tenemos que ser suplicantes para Dios, pero no tenemos por qué andar suplicando a las personas. Tenemos que ser humildes, sí, claro, pero no confundamos, ¿verdad?, que el enemigo quiere tenerte sometido, ¿verdad? Hay mucha gente que dice, es que si yo me arrastro con el jefe, ¿verdad?, entonces voy a subir. No, no necesitas eso. Estás sentado con Cristo Jesús en los lugares celestiales. ¿Y qué significa eso? Señor, dile, nada más dile a Él. Las cosas suceden. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Realmente tener esa comunión con Cristo Jesús. Realmente guardarnos, porque a lo mejor digo, sí estoy sentado con Cristo Jesús, pero ando haciendo lo malo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Sí estoy sentado o no estoy sentado? Quien está sentado con Cristo Jesús se ha apartado, ¿verdad?, de las cosas del mundo y está en comunión con Dios. Entonces, desde esa postura allá arriba es diferente a la postura aquí abajo. Mucha gente va a decir, bueno, y este se le dio todo bien fácil. ¿Por qué se le dio todo tan fácil? Pues porque estaba sentado con Cristo Jesús allá arriba. Ahí es donde tenemos que estar. Ahí es donde espiritualmente estamos sentados, pero no nos bajemos. La siguiente y última. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo.
a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio ¿de qué? De la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él la completa y la llena, y también Él es quien da plenitud a todas las cosas en todas las partes con su presencia. Entonces, no hay otra autoridad mayor más que la autoridad de Cristo Jesús. Si Él es nuestra cabeza, nosotros somos su cuerpo. Y si Él dice, muévete, tengo que moverme. Y si me dice, detente, tengo que detenerme. Y si me dice, haz esto, debo hacerlo. Y si me dice, no lo hagas, no hagas esto, debo no hacerlo. Porque de esa forma, ¿verdad? Soy parte del cuerpo de Cristo. Miren, hay dos posturas del cristiano, ¿verdad? Una es en Cristo, que significa que tú estás conectado, bien unido con Cristo. Y otra es en la carne, que significa que tú tienes el conocimiento de las cosas de Dios, pero no estás unido a Cristo, estás unido al mundo. Tienes un pie acá y otro acá, ¿verdad? Entonces no puede ser que tengas una bendición completa. ¿Por qué? Porque así son las leyes espirituales. Dios es fiel, amén. Dios es misericordioso también. Pero las promesas, ¿para quién son? Para nosotros que obedecemos la palabra de Dios. Para nosotros que andamos en el Espíritu. Amén. Entonces hay dos formas de caminar del cristiano. Unido a Cristo en el Espíritu o unido al mundo y a la carne. Muy bien. Pues vamos a ponernos de pie, hermanos. Dios quiere que nosotros seamos enriquecidos con toda esa riqueza espiritual, que conozcamos como la iglesia de Éfeso lo que Dios nos ha concedido. El pasado es pasado. Ahora en Cristo Jesús tú tienes un nuevo porvenir. Tú tienes como destino la vida eterna y como camino la enseñanza de Cristo Jesús. Ahora lo que necesitamos es entregar nuestra vida en santa devoción a nuestro Señor Jesucristo. Él se va a hacer cargo de todo. Si tú estás con Él, Dios se va a hacer cargo de todo en tu vida. Señor, te damos gracias por esta gran revelación que tú diste, Señor, a tu iglesia de Éfeso, Señor. Derrama, Señor, tu amor, tu gran amor, Señor, sobre nosotros. Así como, Señor, recibimos esta palabra que hace rato tú nos enviaste, Señor, de que tú estás al cuidado de nosotros, que nos amas, que has escuchado nuestra oración, Señor, y que ese propósito, Señor, que hay en nuestro corazón, tú lo vas a cumplir, que no abandonemos, Señor, el proyecto que tú nos has puesto, Señor, las cosas que nos has dado, Señor. Padre, ayúdanos a permanecer fieles en la fe. Habrá mucha gente, Señor, que diga otras cosas, pero nosotros confiamos en lo que tú dices. Tu palabra es verdadera y es fiel. Y nosotros, Señor, la amamos y te amamos a ti. Señor, pedimos que tu Espíritu Santo envíe revelación a nuestra vida, para que nos guardes, Señor, de cometer errores, para que nos ayudes, Señor, para que podamos ver más allá de lo que tenemos enfrente de nuestros ojos, que con los ojos de la fe podamos ver lo que tú estás mirando, que está después de la prueba, que está después de la tormenta, que está después del sufrimiento, que podamos ver más allá. Y de esa forma, Señor, recibamos tu promesa. Llénanos, Señor, con espíritu de sabiduría y de revelación. Sabiduría, Señor, para saber cómo conducirnos, para hacerlo humildemente, pero también, Señor, con esa confianza en tus promesas. Esa confianza, Señor, como dice en tu palabra, que Moisés, Señor, como viendo al invisible, Señor,
queremos, Señor, nosotros caminar de esa forma, Señor, mirándote a ti, Señor, sostenernos, Señor, en fe. Aunque no te estamos mirando con nuestros ojos físicamente, Señor, pero estamos mirando por el Espíritu al que es invisible. Y queremos caminar esos pasos, Señor. La gente nos va a decir que estamos locos, que eso no funciona. La gente nos va a decir que las cosas que funcionan son las cosas materiales, las influencias, las trampas, las palancas. Señor, pero nosotros sabemos que lo que funciona es la oración, el buscarte a ti, el apartarnos, Señor, de todo aquello que a ti te enoja, Señor, de todo aquello que daña, Señor, a nuestro prójimo, porque para eso nos diste las leyes, Señor, para proteger, Señor, al prójimo. Padre, gracias te damos por tu Espíritu, gracias te damos por tu palabra. Ayúdanos, Señor, danos fortaleza en este tiempo de ayuno, Señor, que sigamos llenándonos, Señor, de ti, de tu verdad, Señor, que sigamos llenándonos, Señor, de tu presencia y que cambie, Señor, lo que tenga que ser cambiado en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a romper en este tiempo, Señor, con malos hábitos, con pecados. Ayúdanos a romper, Señor, con pactos del pasado, incluso a olvidar, Señor, cosas del pasado, a reconciliar, Señor, con nuestra familia, con nuestros amados seres queridos, Señor. Padre, que este tiempo de ayuno sea un tiempo, Señor, de reconstrucción, que lo que está arruinado en nuestra vida, Señor, sea nuevamente levantado con piedras nuevas, con piedras cimentadas sobre la roca que eres tú, Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor bendito. Te alabamos, Señor, bendecimos tu nombre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gloria a Dios. Le voy a pedir que tomen asiento un momentito y vamos a pedir que, no sé quién nos va a apoyar con los anuncios. Mayra, ok. Adelante, hermana. Gracias, pastor. Dios les bendiga, hermanos. Perdón. Bueno, seguimos con los anuncios de esta semana. Les invitamos a los servicios usuales. Los domingos a las 11 de la mañana tenemos nuestra reunión general. Por el momento se estará llevando a cabo en el Salón de Eventos El Mesón de la Luna, hasta nuevo aviso. Les pedimos que estén pendientes de algún cambio en nuestro canal de Telegram, Casa de Dios Querétaro. También todos los martes a las 8 de la noche tenemos nuestra clase del discipulado intermedio. La liga para conectarse por Zoom la encuentran en el canal de Telegram de la iglesia. Los jueves a las 8 de la noche tenemos la reunión de oración general. Igualmente la liga está en Telegram. Los viernes a las 10 de la noche tenemos nuestra velada de oración. Les invitamos a que no dejen de conectarse por Zoom y puedan compartir un tiempo de oración, intercesión y búsqueda del Señor. Recordemos que son tiempos pues de grandes tinieblas, así que es importante estar presentes. También la liga se encuentra en el canal de Telegram. No olviden que pueden estar invitando a otras personas a todas nuestras reuniones y ustedes pueden asistir virtual o presencialmente, pues se llevan a cabo también en la casa pastoral y son bienvenidos. Pasando a los eventos especiales que tendremos próximamente, tenemos las salidas de evangelismo. La primera será el viernes 28 de octubre en la colonia Misión La Joya, con la obra de teatro para los niños y papás del Club Salvavidas.
Las personas que quieran apoyar sirviendo deberán estar en punto de las 5 de la tarde en la palapa de la colonia. Para mayores informes pueden pasar con los pastores o con la hermana Dari. La segunda salida será el sábado 29 de octubre en varios parques del centro de Querétaro. El tiempo de evangelismo será desde las 8 a las 10 de la noche. Quien guste participar, favor de anotarse con la hermana Dari. Estén pendientes de todos los detalles y logística que los pastores compartirán por WhatsApp o Telegram. Y finalmente tenemos el segundo ayuno parcial de este año, el cual comenzó el pasado 13 de octubre y termina el 2 de noviembre. No olviden que entre los motivos de oración están la protección de la iglesia y las salidas de evangelismo que tendremos. Todos los detalles los encuentran en el canal de Telegram y el grupo de servidores de WhatsApp. Persistamos hasta el final, hermanos. Si tienen dudas de algún servicio o evento, acérquense a los pastores o a la hermana Dari y con gusto les atenderán. Bueno, sería todo. Dios les bendiga en esta semana y muchas gracias. Bueno, como dicen en la televisión, come frutas y verduras. Ahora es el tiempo de comer muchas frutas y verduras, ¿verdad? Bueno, les invito a que nos pongamos de pie. Bueno, hay otros alimentos, ¿verdad? Realmente consulten la lista y van a ver que no solamente son frutas y verduras. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque hemos escuchado tu palabra. Gracias, Señor, porque sentimos tu presencia. Gracias, Señor, porque nos vamos con una nueva esperanza, con la confianza, Señor, de que si seguimos en tus caminos, si seguimos leyendo tu palabra, Señor, si seguimos conectados con tu Espíritu Santo, vamos a tener esa luz, esa revelación que necesitamos para el día a día. Señor, ayúdanos a mantener nuestro ánimo, Señor, en alto. Señor, que toda depresión, Señor, se vaya de nuestra vida por esa confianza que tú puedes traer a nosotros, Señor, de que tú tienes todo en tus manos, Señor, que lo único que hace falta, Señor, es que te pidamos a ti, Señor, y que confiemos en ti. Gracias, Padre. Ahora yo te pido, Señor, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que el amor de Dios el Padre, que la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Dios les bendiga, salúdense unos a otros y estamos despedidos.